Hola. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes de la radio El Tercer Ojo? Nuevamente ¿Cómo andás, acá. Gaby? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien. Haciendo un nuevo programa de ciencia espiritual. Bueno. Ahí vamos. Gaby nos marca, como siempre, los temas, las preguntas, y con ella arrancamos. A ver, ¿qué tenemos, Gaby? Bueno, una pregunta, que desde la ciencia espiritual Bien. me interesó el tema del arrepentimiento y el perdón, que hay muchas teorías, muchas versiones de lo que uno tiene que hacer, y la pregunta es, ¿el arrepentimiento y el perdón cómo influyen en el desarrollo evolutivo y espiritual del ser humano? Wow. Y hay un mensaje que dice, la mejor obra de un gran hombre es perdonar y olvidar. El Corán es eso. Bien. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Errar es humano, Sí. ¿ok? Traducido a ciencia espiritual, la gran mayoría, cercano al 99% de los seres humanos, estamos en un estado evolutivo que todavía es dado a cometer errores, ¿sí? Hay un porcentaje muy mínimo, grandes personajes que todo el mundo conoce, que han pasado por este planeta, que ya estaban con bastante más conciencia y evolución. Dentro de lo común, de las personas comunes, que somos todos los que componemos ese 99% aproximado, obviamente, es inevitable que cometamos errores, ¿no? Porque la vida nos va llevando a distintas circunstancias, a distintas tentaciones, a momentos de nuestra vida, necesidades, donde está dado que cometamos un error. Ahora, es muy buena pregunta, porque el error está bien, uno lo puede cometer como un chico de 5 años se puede equivocar en una cuenta de matemáticas, o sea, eso no nos lleva al infierno ni mucho menos. Pero lo que hacemos después, ahí empieza nuestra intencionalidad, nuestra acción, nuestro acto, que ese va a ser el que traiga las consecuencias futuras. Entonces, si yo por un error cometido hago que vos te sientas mal, ¿sí? Si luego de eso me arrepiento de ese error, ya estoy tomando conciencia. Ya empiezo como una pequeña fase de evolución de ese acto. Lo estoy evolucionando ese acto, ¿no? Pidiendo el perdón o arrepentimiento. Si aparte de eso te llamo y te pido el perdón, estoy haciendo una acción en el mismo camino evolutivo, ¿sí? Uh-huh. Si es muy sincero, muy sentido y lo pido, algo que, no sé, te haya cortado una oreja, viste, algo muy grave, por ahí ya queda ahí, no me genera un karma. Ya me limpio con eso. Entonces, la importancia, como vos preguntás, es mucha, ¿sí? No se olviden, hermanos, que estamos acá por ese primer arrepentimiento que tuvimos los espíritus en el error, cuando ahí estábamos, dado ese intenso sufrimiento que ya no tolerábamos. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Fue arrepentirnos, darnos cuenta que nuestro error nos estaba llevando a un sufrimiento que iba increciendo, ¿sí? Entonces, con el solo hecho de arrepentir de ese error, y obviamente más de uno habremos pedido perdón a Dios, al Creador, nuestro Padre, o a hermanos de luz que se han acercado a asistirnos, y eso fue lo que nos dio la posibilidad de pasar al bien y empezar a reparar, a evolucionar nuevamente. Así que, más que preocuparse de cometer un error, yo diría que lo importante es saber arrepentirse y pedir perdón, ¿no? Y pedir perdón. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino, es decir, no. Obviamente. Ahora, tampoco, digamos, también uno puede arrepentirse, pedir perdón y que la otra persona, acá en esta 3D, bien, un ser humano, no te perdone. Bien. Eso no significa. Ahí veo la segunda pregunta. Sí, ahí está. Bien, vamos a eso. Está muy bueno porque no es solamente mi parte que me equivoqué y lastimé o herí a alguien. Es la lastimada también, sí, ¿no? Cuando alguien me lastima, con el conocimiento espiritual, obviamente, lo que tengo que entender
es que no es un acto de maldad, como hemos repetido muchas veces, ¿no? O sea, es error. Y hay una gran diferencia a maldad. La maldad no existe, no fue creada, no existe la maldad, existe el bien, y cuando nos alejamos del bien pasamos al error. O estamos en el bien o estamos equivocados. Entonces, cuando yo sufro algo que me viene de una tercera persona, debería, sé que en la parte carne, la parte humana es difícil a veces, ¿no? Y también es comprensible. Pero lo primero que tendría que pensar y entender es decir, bueno, es un hermano mío, lo hace porque está equivocado. Ya ahí estamos bajando los decibeles de lo que pueda generarse como ese acontecimiento. Porque de uno que lo miró mal terminan agarrándose a tiros. O sea, entonces, ¿qué es lo importante? Que ante cualquier acto entre humanos, que sean errores, que sean afecciones a otra persona o alguien me afecta a mí, es que eso no evolucione para más error. Entonces, primero comprensión. Comprendo. Este hermano lo hizo porque está equivocado. Tal vez yo, en una encarnación anterior, con menos grado evolutivo, también lo hice. Otra forma de entender y tener comprensión. Si esa otra persona que vos le pedís perdón, no te perdona, también comprenderla. También, bueno. Que hay compasión, claro, digamos. La comprensión es para todos, ¿no? O sea, a ver, es como que yo, si cometo un acto, claro, me equivoco, pido perdón, yo más no puedo hacer. A lo sumo, si rompí un vidrio, lo puedo pagar, pero más que por reponer, más no puedo hacer. No, pero hay gente que empieza en un bucle, claro, y por eso hay que eliminarlo. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Tratar que no evolucione para el lado del error, ¿sí? O sea, uno está en equilibrio, vamos a suponer que no estamos ni haciendo el bien, que sería lo que cotidianamente todo el día tendríamos que hacer, ¿no? En nuestros pensamientos, acciones y demás, porque recordamos lo que ya dijimos alguna vez, el bien no es estático, o sea, la ausencia de error no es el bien. El bien es algo que yo hago, algo continuamente, ¿no? Sí. O sea, pido por el país, por mi Argentina, por mi pueblo, pido por mis amigos, mi familia, pido por la paz del mundo, por el hambre, pido. Yo cuando estoy trabajando en el bien estoy haciendo un acto de acción, estoy accionando, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que no estamos tan en ese nivel, simplemente no estamos en neutros. No. Viene un conflicto, por lo menos que no vaya para el lado del error, que no surja, ¿no? Ya hemos visto, bueno, infinidad de casos se ven, ¿no? En los noticieros y demás, como encerrarte con un auto termina con un tiro o cosas muy, muy locas, ¿no? Entonces, bueno, cuando ante cualquier situación, ya sea que tengo yo que perdonar a alguien o alguien me tiene que perdonar a mí, entender y ser conscientes de que no generemos más y tratemos de mitigar todo ese error, porque esa es la palabra correcta. Pedir asistencia en esos momentos, si la otra persona se pone difícil o yo estoy difícil, estoy muy fuera de mí, ser conscientes, pedir asistencia a los guías al bien para que eso quede ahí y se pueda resolver. Eso sería lo más correcto que podemos hacer desde lo que nos enseña la ciencia espiritual. ¿No sabes qué me hiciste acordar? No es de la ciencia espiritual, es otra cosa, pero una vez me comentó una amiga que tenía una persona muy conflictiva en el trabajo, que era tremenda, y ella estaba en ese momento con la técnica del Ho'oponopono. Ah, correcto. Entonces lo que hacía era mirarla, contestar, y ella permanentemente decía, lo siento, perdóname, gracias. Y dice, te juro que me dio resultado. Claro. Dice, no sé si era la energía, si era... Pero esa persona cambió, pero era permanente. Sí. Sí, da resultado. ¿Y sabes por qué? Yo ahora te lo cuento desde la ciencia espiritual, que no está en contra de quien haga el Ho'oponopono, ¿no? O sea, por supuesto, es en sí un acto de amor, un acto positivo. Cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, ¿sí? Puede ser el caso de tu amiga, puede ser con alguien, con el dueño de la casa que alquilo, puede ser en el trabajo, puede ser en la pareja, en la familia, en cualquier ámbito de la vida material, hay un conflicto. Bien, cuando yo pienso en ese conflicto
¿sí? Como un conflicto, le estoy dando más energía. Entonces, el problema, que es como una entidad que se va generando de energías entre las dos partes, crece. ¿Sí? Crece. Porque yo le estoy dando energía. Sí, 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 sí. Entonces, cuando yo a ese problema, a esa entidad, así figurativamente hablando, ¿no? Yo le mando un Ho'oponopono, le pido un perdón, te amo, te quiero, perdón y qué sé yo. Lo que estoy haciendo es cambiando la vibración de ese conflicto y transformándolo en algo que acepto y lo armonizo. O sea, recuerden que siempre la vibración con la que hacemos las cosas va a ser el resultante que obtendremos a cambio, ¿sí? Entonces, primero siempre aceptar. Pase lo que pase, bueno, lo acepto. Una vez que lo acepto, lo puedo modificar. Si es algo negativo, no le tengo que prestar más atención al problema en sí. ¿Qué tengo que hacer? Enfocarme en la solución. Entonces yo, de algo negativo, ya estoy generando una atracción positiva. Está bueno porque te voy a decir algo, va a parecer un chiste, me vas a matar ahora. No te maté hasta ahora. No. Pero es verdad, porque vos tenés una persona y a veces, en vez de decir el Ho'oponopono o decir, no sé, el bien, pedirle al bien, por favor, lo mejor, a veces te callas para evitar el conflicto, pero pensás, callate, idiota. ¿Viste? O decís, por favor, pero estás con la sonrisa acá, pero en el fondo, entonces eso no, lo que la palabra es lo que genera la intención, como vos decís, claro. la buena palabra, la buena intención. Claro. Es decir, no es callarse solamente y retirarse y decir, bueno, yo, sino vibrar y transmitirle al otro lo que vos estabas diciendo, lo positivo, la vibración positiva. En parte sí, vos creo que te estás refiriendo a un ejemplo donde estás con alguien que no lo soportás. Sí. Bueno, bien. Vamos a suponer el caso de Gaby, que está hablando con alguien. En un trabajo, ponele. Vamos a poner en cualquier ámbito, es lo mismo. Y hay una persona, sea tu jefe, un compañero de trabajo, un cliente, quien sea, que ya no lo soportás. ¿Por qué? Porque está hablándote negativamente, porque te pide cosas que no te corresponden, o lo que fuera, ¿sí? Está haciendo una acción que a vos te molesta. O sea, tenemos el derecho de evitarlo. O sea, recuerden, hermanos, que el bien no es debilidad. Esto lo decía Jesús, ¿no? O sea, cuando se le pregunta por el tema de si él verdaderamente dijo, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Dijo, no, hermano. Dice, el bien no es debilidad. Nunca hacer nada fuera de las leyes morales y espirituales, pero tampoco permitir que hagan lo que no corresponda mientras lo pueda evitar. Entonces, evitar situaciones que no nos gustan está bien. Ahora, si es parte de mi trabajo y corro el riesgo de perderlo, obviamente, ahí como alguna vez hablamos y lo podemos reforzar, una cosa es lo que siento, otra cosa es lo que me llega, la intuición, otra cosa son los gustos, pero otra cosa superior a eso que define las situaciones es la razón, ¿sí? Por eso el raciocinio que tiene el ser humano es el último paso, es como la Corte Suprema, ¿viste? Donde ahí dirimimos los asuntos, ¿no es cierto? Ahí va la emoción y dice, pero yo quiero esto, y va el gusto y dice, yo quiero lo mismo, quiero lo otro, y ahí la razón dice, bueno, pero lo que conviene hacer es esto. Entonces siempre tengamos en cuenta que nuestras decisiones deben surgir de la emoción, del sentimiento, de la intuición, pero cuando la razón apruebe, está todo bien. Si la razón le resuena que no, tengámoslo en cuenta y hagamos un replanteo. ¿Bien? Bien. Bueno, ya sabes cómo pelearte con tus conocidos, Gaby. No tengo, por suerte, ya fue el pasado eso. Bueno. Ya fue el pero pasado. Aclarado entonces. Me callaba. Bien. Me callaba. Otra pregunta respecto al libre albedrío desde la ciencia espiritual. ¿Podría entenderse, como afirmó Confucio, ver que es correcto y no hacerlo es falta de valentía o de principio? Bueno, a ver,
Él lo está afirmando. Él lo afirma. Bien, es una afirmación, no pregunta. Bien. Bueno, yo te estoy preguntando si la ciencia espiritual lo entiende así. Bueno, también. Vamos a repasar. Ver algo correcto, ¿sí? Sí. Podríamos poner un ejemplo. Sí. Bien. ¿Cuál sería? ¿Tenés uno? Buscamos un ejemplo. Buscamos un ejemplo. Bien. Yo voy por la calle y veo, no sé, una persona mayor que se cayó. ¿Sí? Por ejemplo, está tirada en la vereda y vamos a lo que dijo Confucio. ¿Cómo era? Si no hacerlo. No hacerlo correcto. Falta de valentía. Perfecto. Evidentemente ahí se entiende que hacerlo correcto sería prestar ayuda si uno está en condiciones, ¿sí? Sí. Si hay una persona mayor que hay en el piso y yo tengo 95 años y ando con bastón, seguramente no tengo el compromiso de hacerlo porque no estoy en condiciones. Ahora, si mi físico da y puedo hacerlo, debería hacerlo. No hacerlo sería un acto de cobardía o de... falta de principios. Falta de principios. Bueno, de alguna forma sí. O sea, cobardía relativamente a algún hecho en especial. Habría que ver qué es también, ¿no? Porque si paso por un local y veo que hay 3 tipos armados robando al local, meterme en esa situación, creo que si no me meto, mejor dicho, no es que sea cobarde, estoy salvaguardando mi vida, ¿no? Por eso, la parte cobardía dejámosla a un costado, pero sí el accionar. Si yo no acciono, estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que como hemos perdido ese amor fraternal que teníamos cuando vibramos en amor, éramos todo luz al lado de Dios, en el mundo de la perfección, en el mundo de la luz, al lado de Dios, una de las cosas que continuamente nos beneficiaban y beneficiamos a otro era el intercambio de vibraciones de amor entre hermanos. O sea, cuando vamos al origen y lo traemos a este mundo, se ha perdido. Sí. Hoy la gente, digamos que no toda, pero la gran mayoría no vibra en amor por otro hermano. Con suerte sienten un poco de amor por su pareja, por un hijo, un hermano, ¿no? Algún amigo, pero al de afuera no estamos conscientes que es un hermano nuestro, ¿sí? La configuración material de este mundo nos ha lavado un poco la cabeza, ¿no? Y estamos perdiendo algo que es la esencia de la creación y de nuestro amor, que es el amor por el hermano. Que todos somos hermanos, todos iguales, que Dios nos quiere a todos por igual, nos dio los mismos atributos, solo que estamos en distintos niveles evolutivos. Sí, en una escuela en distintos grados. De acuerdo a cuánto tiempo atrás se arrepintió uno y cuánto tiempo después se arrepintió el otro, uno va a estar más avanzado que el otro. Pero es un buen enfoque para recomendar, ¿no? Para hablar de este tema. Sí, si uno mira a cualquier persona que va por la calle, aunque no la conozca, traten de hacer este ejercicio, ¿no? Y ver a esa persona sin que nos vea, ¿no? Así como de costado miramos a alguien, percibir que en ese cuerpo humano, ¿no? Hay un espíritu que es mi hermano. Y andás a ver, si ahora no lo recuerdo, pero estábamos en un grupo juntos, o nos comunicábamos asiduamente cuando estábamos en ese mundo de la luz, ¿no? O sea, traer un poquito de conciencia al amor fraternal, ¿no? Que es el único que existe. El único amor que existe es el fraternal. Y ese amor fraternal, de alguna manera, se puede hacer extensible a los animales. Bueno, porque hay una crueldad del ser humano tremenda con respecto a obviamente. Sabemos que Gaby es proteccionista. No. Sí, Gaby, asumilo. Hoy Josefina no me siguió. Bueno, hoy no la siguió un perro. Ella tiene varios, perros, gatos, no sé, todos los bichos están ahí. Pero si hay un perro perdido o angustiado en Capilla del Monte, hay carteles por la calle que lo van guiando y dicen, Gaby te va a ayudar. Ella ayuda a todo y está muy bueno, sí, está muy bueno. Pero hay que llegar al término medio también. Hay que la razón, como hablábamos antes, ¿sí? Lo que siento, pero con la razón que me ayude a discernir hasta dónde está bien y hasta dónde no. Mi gran filósofo Aristóteles, que decía el término medio justo y la razón. Bien. Porque si no, te vas para un extremo o para el otro. Exactamente. Sí. Bueno, hablemos un poco de esto. Sí.
El amor con un animal, a ver, sigue siendo lo mismo. Imagínate que un animal o una planta, no nos olvidemos tampoco de este reino, ¿no? El reino vegetal, son fracciones de espíritus que en alguna de las batallas fratricidas en el espacio, ese choque espiritual entre espíritus se ha fraccionado, ¿sí? Entonces, es como decir, bueno, yo quiero un ser, esposa, hijo, hija, hermano, quien sea, yo lo quiero ese ser. Y por alguna cuestión así fantástica, digamos, vamos a poner un ejemplo, una espada lo parte al medio y tengo 2 pedacitos de él, ¿qué lo voy a querer menos? No. Lo mismo con el animal y con la planta. Hay un ser ahí adentro, encarnado, conduciendo a esa planta o a ese animal en busca también, igual que nosotros, de nuestra evolución, ¿sí? Obviamente que como se partieron a veces en muchos pedazos, cada pedazo que se va desprendiendo de un espíritu, unidad, que somos los seres humanos, quienes encarnamos en seres humanos, va perdiendo en esa cantidad de divisiones las capacidades. Entonces, vamos a poner el caso de una vaca, un perro, un caballo. No es que son menos inteligentes que nosotros, ¿sí? Evidentemente, si ese espíritu estaría completo, sería un humano más, ¿sí? Que nosotros. Pero al no estarlo, se le asigna como encarnación algo acorde al tamaño de su fracción espiritual. Si es muy chiquitita, o sea, tiene dividida, vamos a poner en 100 veces el espíritu unidad, tiene apenas un 1% de inteligencia, capacidad, vibración y demás, bueno, entonces va a una planta. Si tiene un poco más, va a un animal. ¿Sí? Y así, en los reinos animales y vegetales, van evolucionando estas fracciones. ¿Sí? Sí. Pero no se olviden que cada planta y cada animal, todo lo que un ser humano siente, percibe, hasta nuestra razón, lo que pensamos, el razonamiento, lo tienen igual que nosotros dividido en la cantidad de veces que se fracciona ese espíritu, ¿sí? Y ahí están nuestros hermanitos menores, o pedacitos de hermanitos, evolucionando. Cada vez que una de esas partículas, una fracción espiritual, alcanza un cierto grado evolutivo, ya queda en el espacio, ¿sí? Queda ahí a la espera de que los otros vayan terminando de encarnar en plantas y animalitos, y se va juntando y se vuelve a ser un espíritu unidad, donde ya podrá encarnar en seres humanos. Así que ese amor que hablábamos antes, ese amor fraternal entre hermanos, es exactamente igual el amor que deberíamos sentir por plantas y por animales, ¿no? Más allá de sus funciones. A ver, por supuesto, al que no le gustan las plantas y los animales, tampoco hay que despenestrarlo, ¿no? O sea, es su elección y está bien, mientras que no hagas daño y hagas el bien para otro lado, no hay la obligación, ¿sí? De tener animalitos, tener plantitas. Ahora, seamos honestos, las plantas con sus procesos nos brindan oxígeno. Los animales, para quien come carne, alimento, medio de transporte, un montón de cosas que se saca de ellos, ¿no? También para el uso humano. La compañía, los perros que guían a los ciegos, los perros que buscan desastres naturales, o sea, a ver, ellos también hacen una gran tarea por el ser humano, ¿no? Debemos devolverle un poquito de lo que ellos hacen, con la diferencia, creo que es importante marcarlo, que ellos no tienen lo que diríamos, que ya lo hablamos, que no es esa maldad que puede tener el ser humano, ¿no es cierto? O sea, ellos son sinceros, son honestos, o sea, no tienen tanto grado espiritual para elaborar cosas, ¿no? Ellos son sinceros, o sea, son maravillosos. Así que bueno, al respeto con las plantas y los animales, considérenlos como hermanitos menores nuestros, con el mismo derecho al amor que podamos tener por alguien que lo sintamos, cumplen su función, y somos todo lo mismo, espíritus en evolución. Y nada más con respecto a esto, una vez una señora estaba cortando acá en Buenos Aires, acá dije en Buenos Aires todavía no, flores del jardín para poner adentro de su casa, y una amiga de ella le dice, pero no hagas eso. Y dice, ¿por qué? Pero la estás matando, digo, estás cortando una flor que está en el jardín
para llevarla adentro que la tenés ahí muerta en tu casa. Digo, es como que no llegaron a una hipersensibilidad, pero era real, Claro. estaba ahí, la tenía en la tierra, ¿para qué cortarla y llevársela adentro? Era Bueno, a ver, cosa- yo creo que ando más en un medio, Ajá, como decía del filósofo que nombraste. sí. Un medio, ¿no es cierto? O sea, no se olviden que los animales y las plantas también cumplen funciones de sustento al ser humano, ¿sí? Sí. Porque por ahí da lástima cortar una flor para ponerla en un jarrón, ¿no? Era eso, no era para Perfecto, medicina. está bien. Claro. No te da lástima matar una lechuga para comerla. Debería- Entonces, por eso digo el medio. Porque si hay carne no, los animalitos todos contentos se van a pastar por ahí. Bien, pero plantas tampoco. Entonces, ni tomate, ni rabanito, ni lechuga, ni... Entonces, ¿de qué vivimos? A ver, está bueno que vayamos bajando el animal, luego cuando podamos las plantas, cuando el escalón evolutivo de la Tierra sea superior y donde los próximos seres humanos puedan asimilar la energía prana, la energía del fluido universal, donde ya con muy poca cosa o nada, como algunos mundos muy elevados, ya no hay injerencia de alimentos, ¿sí? No se ingieren. Pero por eso digo, mantengamos un medio, ¿sí? No te olvides que una vaca, por más que la amemos y por más que se dice que está mal comer carne, y no estoy en contra de eso, pero también es como también su misión, también tienen la misión de alimentar a la humanidad. En algunas sociedades hoy día, en algunos pueblos, ciudades o países, las condiciones se van dando para que con una base sustentable económica uno pueda reemplazar los animales. Ahora, tampoco podemos decir que está mal comer carne cuando alguien vive en una isla y si no mata un pescadito para comer, no tiene alimento. Entonces, bueno, volvemos a ese medio, donde nos hace estar en un equilibrio para no desviarnos para ningún lado. ¿Bien? Sí, bien. ¿Qué sigue? Bueno, las palabras, los conceptos que vos... A ver con qué se viene Gaby hoy. No, esas son tuyas. ¿Sí? Dimensiones, esa era tuya. Dimensión espiritual. Bien. Bueno, dimensiones espirituales. Bien. Dimensiones espirituales sería como una división que hay en el espacio entre las distintas grados evolutivos de los espíritus, ¿sí? Por un lado. Entonces, empezando por la dimensión espiritual más elevada, es el mundo de la luz. Es donde está Dios, sí, y están los espíritus hermanos nuestros que no se equivocaron, que mantienen esa evolución, esa luz de cuando fuimos todos creados, más lo que habrán evolucionado y siguen vibrando en amor y demás. Bien. Un poquito antes de esa dimensión espiritual, que es la más elevada, está la dimensión espiritual donde quienes pasaron ya por el proceso evolutivo, encarnados en el espacio, en otros planetas más evolucionados, y bueno, ya es como que cumplieron, se recibieron, han evolucionado, quedan en esa dimensión espiritual que sigue estando dentro de este mundo del error, del universo limitado del error, ¿sí? Recuerden que el mundo de la luz está fuera del mundo del error y es infinito. El mundo del error es un fluido a nivel, un envoltorio que generó Jesús, Jesús y otros hermanos con Dios, de ese fluido universal que se compone el universo, el espacio infinito, y con la acción han generado una capa para que separe al mundo del error del mundo de la luz. Y acá en el mundo del error quedó envuelto hasta el último pedacito de materia, de estrella, planeta, asteroide, lo que fuera, y todos los espíritus que por falta de evolución, que han atrasado su evolución, han salido del mundo de la luz. Ahí quedan ya estos hermanos, sin necesidad de más trabajo espiritual, siguen trabajando para el bien, ayudando a quienes estamos un paso atrás,
pero queda esa dimensión de los ya evolucionados, ¿sí? Luego hay otra dimensión espiritual un poco más baja que esa, que son todos los espíritus del bien, son todos los guías espirituales, donde están todos los hermanos que ayudan al proceso de evolución en este y otros planetas, que es la franja donde esa dimensión espiritual están los espíritus del bien, ¿sí? También incluye esa franja espiritual a cuando los humanos desencarnemos, la posibilidad que tenemos es de ir a esa franja, donde están ya los que están en proceso evolutivo, los guías, los ayudantes de guías y todo lo demás. Ahora, la última, la más baja dimensión espiritual, digamos la más atrasada, sería la dimensión espiritual del error, donde están los hermanos que aún no se han arrepentido de su error, agrupados según afinidades en las distintas categorías espirituales, y donde ellos no pueden pasar más arriba de la categoría que les sigue, que es la intermedia. Ellos pueden estar en la intermedia, pero no pueden alcanzar niveles superiores. Y dentro de la más baja y la que sigue, donde estamos nosotros, hay una interdimensión donde sería algo así como un limbo, ¿no? Donde están los espíritus que todavía están en proceso, están recién arrepentidos, donde se están preparando para empezar a encarnar y demás. Así que eso sería más o menos un cronograma de cómo se manifiesta en el espacio los distintos lugares y hacia dónde van los espíritus, ¿no? Bien. Perdón, ahí te voy a hacer una pregunta, Sí. que es cuando vos decías son distintas dimensiones, yo las visualizo. ¿Cómo es el paso de una a otra? ¿Es un paso automático? ¿Es un paso que está de alguna manera ayudado por los de la otra dimensión? Bien, vamos a eso. Y está bueno, y voy a hacer un poquito más de aclaración también con el tema dimensiones, ¿no? Hay muchas ideas sobre lo que es una dimensión, ¿no? Para entenderlo y desmistificar un poquito, de acuerdo, obviamente, a lo que yo creo y a la ciencia espiritual que yo he estudiado, cada cual es libre de tener sus conceptos, no hay distintas dimensiones donde hay en el mismo lugar distintos espacios, ¿no es cierto? El espacio es uno solo. La mejor forma de entenderlo, imagínate como que es un edificio, las dimensiones son un gran edificio, donde de abajo hacia arriba, o arriba a abajo, es lo mismo, porque no hay arriba y abajo en el plano dimensional y espiritual, tenés el jardín de infantes, el primer grado, el segundo, tercero, y llegás después de la facultad, posgrados, a superbochos que siguen estudiando. ¿Bien? El paso es automático. O sea, cuando yo terminé el jardín de infante y me firmaron el comprobante, ¿no? Que me lo firmo yo a mí mismo. O sea, no hay alguien que decide. Yo pasé el proceso, cumplí los días de estudio, de escuela. Me dan el diploma, paso a primer grado. ¿Sí? Automático. No hay... A ver, en esto volvamos a ser claros. No hay un juicio, ¿sí? No existe el juicio final. No existe la rendición de cuentas. O sea, cuando uno desencarna, no tiene que ir a ningún lugar más que a esa dimensión espiritual que le corresponda de acuerdo a su evolución, y solitos vamos a tener un reconto de nuestra vida, los hechos, y vamos a saber en qué cumplimos y qué nos faltó, ¿sí? Cosa que va a ser mucho más claro de lo que podemos suponer, porque ahora no estamos en ese grado de conciencia que tiene el espíritu fuera de la carne. Sí se van a acercar hermanos nuestros, algunos que ni sabemos en esta vida que éramos amigos, conocidos o fuimos parientes en otras encarnaciones, obviamente los guías espirituales, otros guías que por ahí no son tan conocidos, pero son los que se encargan de recibirnos, de prepararnos para esa desencarnación incipiente, ¿no? Y vamos a recibir ayuda, pero desde ese lugar, jamás una crítica, jamás un puntaje, a vos te damos un 5, un 10, no, vos reprobaste, no existe eso. O sea, está bueno quedarse tranquilo, no generar una culpa futuro
o un miedo futuro que muchas, perdón, se me fue la palabra, muchas iglesias o otro tipo de creencias, de institución religiosa. Religiones, perdón, no me salía la palabra, sí, nos hacen creer, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos a muchos hermanos, ¿no?, viviendo con un miedo a ese infierno que no existe, o desesperados por alcanzar ese paraíso que tampoco existe, o sea, y es lo más lógico. ¿Por qué es lógico? Porque vamos a ir a donde nos corresponda ir. ¿Por qué me va a tocar el paraíso si fui una mala persona? Y si fui bueno, ¿por qué tengo que ir a un infierno? ¿Porque no creía en esto? ¿Porque no llevé las prácticas que me decían estos? O sea, no. Somos mucho más libres de lo que creemos en esta dimensión material, ¿sí? Tenemos el libre albedrío que nos dio Dios. Ese libre albedrío lo dio Dios, esa inteligencia suprema, ese creador. ¿Creen que hay religiones, dogmas, culturas, cultos que lo pueden quitar? Solo si lo permitimos. Hoy está muy de moda la palabra empoderarse, ¿no? Más que nada para las mujeres, ¿no? Pero yo diría que acá, sin distinción de sexos, el ser humano en sí tendría que aprender a empoderarse. Aplicar esto que está bueno, empoderarse, pero empoderarse espiritualmente. Empezar a creer más en nosotros, en que somos hijos de Dios, y que no tenemos que oír a nadie. Y que somos como decías, siempre podemos perfeccionarnos más, perfectibles. Y eso sí que te empodera y te da una seguridad y una alegría, y no que estás como encarcelado en lo que te dice una institución que tenés que hacer y de ahí no pasás. Por supuesto, Gaby, o sea, eso es lo bueno. A ver, ¿qué les suena más lógico? Yo voy a avanzar en mi vida espiritual, voy a ascender al paraíso, o como lo quieran llamar, o voy a estar al lado de Dios, llámenlo como quieren. Si hago tal y cual cosa que me dicta cualquier tipo de religión o lo que fuera, o si yo hago el bien. Usemos la lógica. O sea, ¿de qué me sirve cumplir con ciertos ritos o ciertas cuestiones materiales aquí, si yo soy una persona que no estoy haciendo el bien? Si no hago el bien, no evoluciono. Inclusive, si cumplís con ciertas cuestiones que pueden, de actos benévolos, pero sin el corazón, es hacerlo por conveniencia, sí, también eso no sirve. No, no hay que hacerlo realmente con la intención de hacerlo por el bien. Pero por supuesto, a ver... No dar una limosna porque me conviene, porque me voy a ganar el cielo, o porque... Es de lo que estamos hablando. Parezco bueno, claro. Pero ¿quién te llenó la cabeza para creer que si vos das limosna a los pobres vas a ganarte el cielo? Sí. Sin dar nombres, pero bueno, de todos esos lugares que viene esa información de que hay una forma de evadir el karma o ley evolutiva, está equivocado. Sí. Yo he comentado ya en un programa anterior, dentro de la institución espiritista, donde muchos espíritus sufrientes que ya se arrepintieron de su error y pasaron a la espera de una ayuda, una próxima encarnación, son recibidos por medium dentro de la institución para darles la oportunidad de hablar con el director de la escuela, y de una manifestación un poco más física los hace entender un poco mejor, ¿no? Porque están muy nubilados y por ahí pasa un ser de luz al lado para tratar de intuirle una ayuda y no lo perciben, ¿sí? Entonces por eso se hace esta práctica. Y muchas veces, infinidad de veces, he escuchado personas que sé que profesaban en la tierra, por lo que voy a decir ahora, donde decían: yo he cumplido, ¿por qué estoy en esta oscuridad? ¿Por qué me tocó esta parte? Yo merezco el paraíso porque yo cumplí con todo lo que me dijeron. ¿Y qué te dijeron? Y ir a todos los domingos, confesar, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Todas las distintas, ¿no? Formas de creencias. ¿Y el resultado cuál fue? El que le dijeron no. El resultado fue de acuerdo a sus actos. ¿Sí? O sea, es lo que yo hago. Sí. Lo que yo hago. Básicamente, lo que genera mi futuro, mi destino, tanto en estos días que me queden en la tierra como
en el espacio, al lugar donde mereceré ir o no, y en las próximas encarnaciones, qué encarnación voy a merecer o no tener, de acuerdo a lo que me quedó por pagar o ya pagué. Así que desmistifiquemos por favor todo esto, siéntanse libres, hagan ese empoderamiento espiritual de sí mismos, donde no necesitan a nadie, sí tal vez un poco de información, como la que podemos estar dando nosotros o en otros lugares. Informarse es una cosa, ¿no? Pero no ser doctrinas, no adoctrinarse con nadie, nadie los va a salvar, solo ustedes a sí mismos, ¿sí? En la misión de hacer las cosas bien, ahí van a tener el lugar que todos buscamos. Bien. Okay. Operación astral. Astral, bien. Operación astral. Muchas veces se dijo, ¿no? Y hago referencia a esa frase, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, bueno, no es que arriba hay colectivos que llevan gente, igual que acá, pero espiritual, no es todo tan así, pero hay muchas cosas que son comparativas, ¿sí? Una operación, todo el mundo entiende, un cirujano normalmente con un bisturí abre a una persona, sana algo que tenga dentro del cuerpo, vuelve a cerrar, y eso lo puede curar. Bien. Lo mismo se puede realizar desde la faz astral o etérea. Espíritus con perfeccionamiento en este trabajo, como si fueran cirujanos, seguramente fueron cirujanos en la vida, con conocimiento de la anatomía humana, o se han estudiado y preparado para llegar a ese punto, pueden acercarse en uno o más, ¿no?, a un ser encarnado y hacer un tipo de operación astral, ¿sí? Esto es sin nada material, no hay ninguna asistencia de aparatos o cosas materiales, pero esa intencionalidad puesta en ese órgano para extirpar las células malas, por ejemplo, pueden hacer que se desprendan, que esas células dejen de tener esa vida, que esas partículas que las componían se disuelvan, y hacen una operación, pero astral. Esa sería la explicación. Por eso, cuando uno empieza a conocer la ciencia espiritual, más aún cuando empieza a tener fe en esto, la mejor forma de ponerlo en práctica es pedir ayuda al bien para todo, ¿no? Desde una enfermedad, para conseguir trabajo, para lo que fuera. O sea, acuérdense, hermanos, que al bien, como no puede actuar por imposición, le tenemos que pedir, tenemos que llamarlo. Y ahí ellos están en condiciones de ayudarnos. Así que bueno, si alguien quiere hacer la experiencia para sí mismo, para algún familiar, algún amigo, pidan esa sanación de la operación astral a los guías, a los maestros, y hay muchos resultados, hay muchos casos y comprobaciones que se han dado. Inclusive en otro programa habíamos comentado el tema de los hospitales, de hay dos hospitales en Brasil. Sí, en Brasil es muy común. Luz, no solar, el mismo nombre que la película, y con la vibración de las luces también utilizan. Claro. Las luces y... Bueno, sí, recordemos, Gaby, que todo es energía y que cada cosa que compone nuestro cuerpo, nuestra materia y la materia que nos rodea, no terminan de ser partículas espirituales, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando empezamos a comprender que si bien yo para cortar una madera necesito un serrucho, materia con materia, pero si a esa madera la miro espiritualmente y veo todo ese componente de pequeñas partículas espirituales, yo hasta con la mente pudiera, obviamente que no estamos a años luz de eso, de esa capacidad, puedo separar las partículas, puedo pedir esas partículas, se separan y corto la madera con la mente, ¿sí? O sea, esto parece un poquito de ciencia ficción o fantasía, pero existe. Con el sonido, acordás de las sopranos cuando te ponen una copa de cristal y con el sonido de una nota. Sí, es un poquito distinto a lo que digo, sí, pero... porque no está dirigido la intención y la visión de ver a la materia como partículas espirituales y trabajar sobre eso. Eso es un tema más vibracional, tiene más que ver con la vibración, ¿no?
El vidrio, más que nada lo que es el cristal, cuando es fino, una copa por ejemplo, tiene una vibración y tiene un estado de materia, que una vibración especial de un cantante puede llegar a romperlo, ¿no es cierto? Bueno, son otras cuestiones, pero todo tiene que ver con esto. No existe la materia, recordémoslo una vez más, todo es composición espiritual. Y ahí va el trabajo de los medios, de lo que conocemos un poco de este tema, para actuar también sobre la materia y la ayuda física. ¿Bien? Bien. Bueno, próxima. Destino. Destino, bueno. ¿Qué es el destino? En primer lugar es algo que elegimos nosotros. O sea, vamos a empezar a diferenciar, ¿no? Es muy común oír a mucha gente de distintas creencias: Dios lo hizo, Dios lo decidió, es la voluntad de Dios, ¿no? O de otros dioses, ¿no? La voluntad de Alá, de quien fuera, ¿sí? Bueno, hermanos, en la ciencia espiritual decimos que no. Decimos que el único que rige nuestro destino somos nosotros mismos, de acuerdo a la elección que hacemos y a nuestros actos. Ahí después viene el destino. El destino es futuro, ¿sí? El destino es futuro. Mi presente es el destino que estoy teniendo de acuerdo al pasado, a lo que hice o elegí en el pasado. Entonces, hoy le pegué yo al micrófono, no fue Gaby. Bueno. No fui yo. Hoy no fue Gaby. Bien, vamos a seguir ahondando en esto, que la verdad que es un tema interesante. Es interesante por dos motivos, porque en primer lugar vamos a comprender muchas cosas, y vuelvo a lo que decía antes, que dependen de nosotros, ese empoderamiento, esa elección del libre albedrío que somos nosotros, yo espíritu, encarnado o no, pero soy el que decide, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque imagínense en que cuando algo fatal pasa, como siempre pongo el ejemplo, la muerte de un niño, que es lo que más nos afecta a todos, ¿no? Es un golpe fuerte ver a un niño desencarnado. Mucha gente dice es la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿qué clase de Dios sería el que decide que esa vida sea truncada a los 2 meses, al año, cuando fuera, ¿no? ¿Y por qué? Y más importante, ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido, no? Entonces, no, hermanos, ese niño, por ejemplo, si fuera el caso, ya encarnó con el destino de vivir ese corto tiempo para así dar el paso a lo que van a sentir los padres, que también eligieron encarnar sabiendo que un hijo iban a perderlo en corto plazo. Todo esto está armado en el espacio antes de encarnar. Por eso decíamos que se encarna de varios espíritus, hasta 900 más o menos, porque de acuerdo al tiempo en el espacio entre encarnación y encarnación, ese grupo de espíritus siguen siempre juntos. Se van conociendo, sabiendo qué les falla a uno, en qué está más fuerte, en qué más débil. Entonces ahí vamos programando entre todos ese destino de encarnatorio con las misiones y los roles de cada uno dentro de esas misiones, ¿sí? Entonces, ¿el destino es algo escrito? No. ¿Es la voluntad de Dios? No. Si no, sería muy injusto. Es tu voluntad. Vos elegís tu destino. Claro, pero lo que pasa es que lo elegimos no por una elección de conveniencia material, ¿sí? Pero vos podés, por ejemplo, elegir... Ahora, yo te pregunto, un asesino. Sí. Un tipo perverso, una persona... ¿Elige ese destino de ser ese tipo de persona? No. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Lo elegimos, como dije antes, no por decisión racional. Yo elijo en la próxima vida ser un asesino, o yo en la próxima vida elijo... No es que yo lo raciocinio, no es que yo lo razono. Es automático, como todas las leyes espirituales, que me van a hacer llegar al lugar donde tenga que estar de acuerdo a lo que hice. Lo que yo puedo programar, ¿sí?, dentro de mi conciencia mucho más abierta, cuando estoy en el espacio antes de encarnar, antes que se borre esa memoria espiritual cuando nacemos, es de acuerdo a lo que sé que yo vengo mal, a defectos que todavía me quedan por resolver,
a karmas que todavía me quedan y me gustarían repararlos, ¿sí? Para alcanzar más evolución. Entonces, por ejemplo, el daño que le hice a alguien en otra vida, elijo en esta vida vivir en ese mismo lugar con esa persona, que en otra vida lastimé. Puede venir como un vecino, un amigo, un hijo, una pareja, etc. Entonces, yo sé que espiritualmente va a haber una confrontación, porque va a haber, si bien no lo recordamos, pero va a haber enemistad seguramente. Y tal vez en esta, como yo ya elegí menos fuerza, menos poder en esta encarnación, esa persona actúe sobre mí haciéndome sufrir. Por ahí es una forma de buscarnos el destino, ¿sí? Pero no es que elegimos ser... A ver, si existiera un asesino por destino, el bien estaría apañando que alguien encarne para matar a otro. No, no es así. Vamos a poner el caso del asesino. Esa persona llega a ese acto por, primero, tener un grado evolutivo bajo. Dentro del destino que eligió, obviamente una persona que entra a este mundo en las primeras encarnaciones no va a elegir, porque no le serviría mucho para reparar, una familia bondadosa, con mucho dinero, con mucho amor, porque no es lo que le sirve. Él necesita redimirse, ¿sí? Expiar todos esos errores. Entonces va a elegir un lugar. Ya ese lugar va a condicionar un poco, pero siempre va a estar en su libre albedrío, poder elegir dentro de su conciencia hacer el bien o cometer errores. No está el destino ahí. No es un asesino por destino, ¿sí? Sino, o vamos a suponer, sin diferenciar a nadie, todos los ricos serían buenos porque no tienen problema, y todos los pobres son malos porque necesitan buscar plata y está bien que roben. No es así. Encontramos pobres buenos, pobres malos. Ricos pobres, ricos malos. Gente en África buena y mala, en Argentina buena y mala, en Estados Unidos buena y mala. O sea, fíjate vos que si hacemos este análisis, si bien puede haber un mayor porcentaje en algunos factores, pero en general lo que hagamos, cómo actuemos, lo buena o no persona que seamos, prácticamente no depende de raza, color, lugar, estado sociocultural o económico. Sí. Entonces, bueno, ahí vamos con nuestro destino. Lo elegimos antes de nacer, ¿sí? Antes de encarnar. Lo elegimos, como decíamos recién, en función a lo que quiero reparar en esta vida, ¿sí? Es como que, bueno, pasé, vamos a suponer, a 7º año. Bien. Pero sé que me quedó matemáticas de 5º, sé que de 6º pasé historia, pero no la tengo muy clara. Entonces, en mi 7º año voy a elegir un poquito de historia y más de matemática. Los temas en que estamos más flojos o que en algún momento no hemos cumplido son los que vamos a elegir. Y ahí programamos entre todo el grupo que encarna y ahí vamos, ¿sí? Ahora, ese destino, esa encarnación, obviamente va a estar regida por mis anteriores encarnaciones, por mis trabajos buenos o malos en el espacio, por errores cometidos, ¿sí? No por el destino de que nací acá y este es mi destino programado. No está escrito. Otra cosa que podemos decir, el destino, ¿es rígido? No, tampoco es rígido. Porque si no, no tendría merecimiento hacer mucho bien, porque lo que tenga que pasar lo voy a pasar igual. Sin embargo, acá, si yo hago mucho bien, pequeñas contras, sufrimientos o problemas futuros que iba a pasar como destino, se disuelven, ¿sí? Y por caso contrario, yo tenía que pasar cierto nivel de experiencias negativas en esta vida a un futuro, y yo hoy empiezo a actuar cada vez peor y cometo más errores, tal vez eso que tenga que pasar a futuro se agrave también, ¿sí? O sea, el destino es modificable de acuerdo a la acción de hoy, lo de mañana pasado. A medida que vamos caminando, transitando esta vida material, vamos generando nuestro propio destino. ¿Bien? Bien. No sé, ¿dudas? ¿querés? No, hasta este momento no quería saber lo de los talleres. Talleres, bien.
Sí, los talleres, bueno, estamos tratando de juntar un grupo para poder hacer talleres. Son 6 módulos, ¿sí? Y 7 temas por cada módulo, y se van a dar tanto teoría como práctica. Cualquier consulta, siempre pueden consultar a los teléfonos de la radio o al WhatsApp 11 5 694 3825. Y en Instagram, yo Espíritu Aldo Bolsi, con Z, en Instagram. Ese también, por cualquier medio. Si no recuerdan alguno, la radio dejan un mensaje y nos comunicamos. También sería interesante, digo, si pueden ver esto en diferido y quieren hacer alguna consulta, pueden mandar un mensaje y nosotros lo podemos responder. Por supuesto. Bueno, Aldo lo va a responder en el próximo programa. Perfecto, muy bien. Sí, cualquier duda, sugerencia, sí, estén o no de acuerdo con algo, podemos debatir, lo podemos hacer acá en la radio con mucho gusto. Estamos con la intención de servir, de brindar el conocimiento que uno tiene para que, repito, nos haga libres y nos empodere como lo que somos. Somos un espíritu que en algún momento éramos radiantes de luz, vibrando en amor al lado de Dios. Nos equivocamos un poquito, pero estamos volviendo a ese camino cada vez más cerca de cómo fuimos creados. Faltan 2 minutos, se me ocurrió una cosa nada más, pero va a quedar para la próxima. ¿Cómo no? No, las velas. Vos en un momento dado dijiste de velas. Velas. Las velas que se utilizan. Sí. ¿Es importante el material? Porque se las compra en cualquier lado. ¿O ahí hay una intención? ¿Tiene alguna importancia el lugar donde se compran o no? Bueno, el tema de las velas. En primer lugar, ciertos trabajos espirituales se realizan con velas. Hay distintas formas, culturas, religiones y credos que hacen y utilizan estas velas. Dentro de la ciencia espiritual, el conocimiento nos brinda que las velas lo que hacen es darnos esa energía que pasa del plano físico, material, al plano espiritual, donde guías van a usarla para formar elementos que sirvan para esa ayuda espiritual, sea física, sea una limpieza, sea el corte de un trabajo, ¿sí? Esa es la función de prender velas. Ok. Por otro lado, dentro de lo que es la vela, se prefiere siempre las velas de santería, que son con un tipo de material distinto a la vela común, la clásica velita para con el corte de luz, ¿no? Son otros componentes. Sí. Otra de las cuestiones también que tenemos que tener en cuenta con las velas es los colores, ¿no? O sea, hay una tablita, todo el mundo la puede ver en internet, hay distintas también creencias, ¿no? No todos coinciden, pero la mayoría coinciden en que tal color es para esto hay que hacer esta, para el otro, lo otro. Pero bueno, es bastante relativo, porque muchas veces tiene que ver el color de la vela con la vibración también del espíritu guía que va a intervenir, va a ayudar en ese caso, o lo que él piensa formar en el espacio. O sea, con esto demistifiquemos un poco. O sea, prender una vela, dejarla ahí no hace absolutamente nada, ¿no? Para que haya algo tiene que haber intención y conocimiento. O sea, por lo menos, si yo, en el caso mío, trabajo con esto, con mis guías, con el uso de las velas, bien. Cualquier persona que no tenga ningún conocimiento o algo, por lo menos pida al bien que con la energía de esa vela y hacen el pedido, ¿no? Siempre dentro de verdad y justicia. O sea, recuerden, hermanos, que estamos acá para aprender, reparar errores, no vinimos a pasarla bien. Entonces, bueno, hay cosas que no se pueden evitar. Y tal vez ciertos centros espirituales, ciertos lugares donde no están muy en concordancia con las leyes de Dios, pueden forzarlo y lograr el objetivo. Bueno, primero es efímero. Es algo que no va a durar toda la vida. Segundo, que quien lo haga va a tener que reparar ese hecho porque ha hecho imposición, o sea, ha cometido un error. Quien mandó a hacer también ese trabajo también va a tener que pagar por haber hecho el mismo error, haber cometido el mismo error, ¿no? De imponer sobre alguien, sobre alguna voluntad, algo para beneficio propio. Entonces, bueno, siempre tenemos en cuenta las velas, sientan el color que quieran, porque lo importante es el pedido y la intencionalidad que uno le da. Y ahí pedir al bien que dentro de verdad y justicia, o sea, lo que deba hacer, ¿no? Ayude a cumplir ese deseo, ¿no?
Y que bueno, ahí estamos. Bueno. Estamos terminando el programa con Gavita, la preguntona. Aldo, el compañero. No dijo nada malo, agradecemos a Gaby que se cayó la boca y los veremos el próximo programa. Un gusto estar con ustedes, siempre con la esperanza de que aunque sea a una persona le sirva de algo y le ayude a comprender, tomar conciencia y a través de eso sufrir un poco menos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao.